Bueno, vamos a lo importante. Nuevo juego, nueva historia. No quiero que se nos vaya el tiempo. Igual voy a estar hasta las 12:30, calculo. Ya me quiero dejar todo listo para mañana. Para después no andar con tanto apuro. Van a escuchar una musiquita porque ahora lo voy a ir configurando. Espérenme. A ver.
Espérenme, ya sé que no ven nada. Bueno, ahora les voy a mostrar una cosita. ¿Está bien la musiquita o está muy fuerte? Díganme. Yo normalmente, yo creo que si la dejo ahí, porque yo no puedo hablar tan fuerte ahora. Bueno, ahora les voy a mostrar por qué quería la versión de GOG y no la de Steam. Según yo, la de Steam aparece solo en inglés. Y estos juegos así, para mí tienen muchísimo margen, o sea, una lástima perderse cosas. Entonces, yo creo que está más que bien así. Esta viene completa, aparte, lo que estaba haciendo offline antes de prender es configurando la cuenta de Steam para que me figure 100% online, cosa que ya está conectada. Porque yo, mira, menos mal que lo leí, lo releí. Digo, offline no me suena que es algo positivo en Steam. Y decía como que la aplicación no se conectaba correctamente. Entonces yo dije, bueno, entonces si no se conecta correctamente, aparte ya habíamos puesto los códigos de seguridad, todo. Y menos mal que le puse read more, que sería leer más. No sé por qué la lengua seca, lo que hay humedad. Leer más, y ahí decía que podía como activar un plugin, que no sé qué, que ping pan, para que me reconozca mejor Steam. Y menos mal que le hice caso a esa integración, tuve que bajar un archivo. Y ahí, o sea, ahora no voy a perder ningún progreso, voy a tener todas las recompensas habilitadas de Steam, así que compré la mejor versión, hice mi negocio. Estos juegos así es una lástima que pierdan detalles y cositas. Así que yo creo que va a estar bueno. No sé si acá el cooperativo es justo para cruzarme con alguien, pero vamos a ponerle, supongo que nueva partida. A ver si pusiéramos cooperativo, a ver qué pasa. Unirse a una partida en la red local. Escribir código de invitación. Crear nueva granja. De momento vamos a darle nueva partida así para jugar de acá. A ver. Y después de última vemos cómo es el tema del online, no sé. Que yo sepa es más o menos lo mismo. Vamos a poner acá. ¿Ves? Ahí dice que puedo jugar ya con mi partida guardada. Así que vamos a darle. Yo cuando hay que personalizar, mira, el destino ya me pone un gatito. ¿Cómo saben que siempre el ser humano va a estar entre gato y perro?
Yo creo que Jazz sería más o menos así, ¿no? Porque ella es enojona. Yo creo que a Jazz le iría como bien esta cara, ¿no? Porque ella en realidad es oscura de arriba, pero... Esta también podría ser. Pasa que ella es como más blanquecina, ¿no? No es tan oscura. Esta también podría ser. Me está mirando. La mierda, cuántas tonalidades, chicos. ...24 tonalidades. Yo creo que con esta vamos bien. Este es el pelo así típico de Chrono Trigger. ¿Vieron? Nos deja elegir nuestro sexo normalmente, pero fíjate, los peinados después deja ponerse cualquiera. Pero a Jazz, ¿cuál te gusta más para Jazz? ¿Este o este? A ver, ayúdame a elegir, estoy entre esos dos. Porque yo trato de buscar algo lo más afín posible. Me gusta que tenga mucha personalización, pero yo en estos juegos soy un peligro. Más me das para personalizar y es como que, qué sé yo. Y yo creo que, porque ya es como que blanca, blanca no es tampoco. ¿Cuántos peinados, chicos? Yo creo que con este podemos ir bastante bien. Lo podemos hacer tipo abuelo. Yo diría que mi pelo ya no sé si decir es tan oscuro. Yo creo que lo podemos dejar acá. Color de ojos, bueno, por supuesto que marrones. No, los míos son, vieron, como marrones bien oscuros. Son marrones pero bien oscuros.
fantasmita tenía uno. Hay bastantes, ¿eh? A mí me suelen gustar como más tradicionales. Una cosita así está bien. Me gusta que tenga mucha personalización, pero yo en estos juegos soy un peligro. Más me das para personalizar. Bueno, pantalones como que están acotados, ¿viste? O largo, largo. A ver, extra. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos a cara descubierta o me pongo los lentes? En el game. O me pongo estos, mira. A ver, mirá. Déjalo con los lentes. ¿Cuáles? ¿Estos así? ¿O con los primeros que son como más claros? Mis lentes son claros si vos te fijas, o sea, es un gris medio plateado, oscuro. Si vamos por modelo, creo que este podría parecerse. El primero. ¿Este te gustó? ¿Este? A ver, quiero mirar. ¿Este no te gusta? ¿Decís que no? Estos son claros. ¿Te seguís quedando con el primero? Listo. Por ser, digamos, como los más parecidos a los que tengo yo. Aparte, fíjense que no se ve raro. Porque cuando ponemos los otros, mirá. Cuando ponemos los otros se ve como raro de frente. Está como todo como uniceja, no sé. Cuando ponemos este, es como que las cejas están más separadas y se aprecia mejor se me hace el sprite. De costado estos están buenos, pero esto es como que le da high performance.
ver, pantalones. Yo creo que azul para unos pants está bien. Yo creo que ahí va más o menos bien. Yo creo que ahí está bien. Tu cosa favorita. No sé, yo creo que mi gata, sacando lo que es la PC o las cosas, mi gata, mi mochila. Mira, perfect for a group. Le quedó ahí el detalle de inglés. Yo creo que en el bosque vamos a estar más que bien. ¿Qué le ponemos? Tu cosa favorita. Mi gata Jazz o mi mochila, haciendo alusión a mi mochila deportiva. Haciendo relación directa a mi mochila.
pensando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál de ambas opciones le pongo? Estoy entre esas dos. Estoy entre mi mochila o mi gata. Lo que pasa que como dice... que dice tu cosa favorita, no dice, no sé, edad. Es como una pregunta muy general. No sé, estoy en duda. Puede ser mi gata o mi mochila. Estoy pensando, no sé. Mi mochila está copada también.
20 años después. Bueno, parece que vamos simple al ruedo.
Acá ya empieza todo. Mayus, correr. WASD, pico, regadera, guadaña, martillo debe ser y hacha. Entonces empezamos la aventura. Si yo le pongo así, acá tenemos el regalo, obviamente. Nueva entrada en el diario. Tenemos 500, parece. Tenemos un diario y todo. A ver qué pasa si presiono escape. Acá puedo organizar. Bueno, se puede cambiar esto. También se puede usar el gamepad, cosa que me parece copada. Yo hasta ahora no lo encendí, pero podríamos. Acá está para comenzar el juego cooperativo. Muy bueno. Tamaño de la interfaz. También podemos usar el cursor estándar. Esto también se puede cambiar. Acá tenemos un pequeño mapa.
Por ahí podríamos sacar esta parte del sonido. A ver qué pasa si yo le saco... No, lo deja. Yo creo que ahí va un poco mejor, ¿no? Salir del juego, colecciones. Bueno, era como les decía, ¿vieron? Guadaña. Está bueno que todo es personalizable por lo que veo. Salimos. Tenemos todo el barrio tranquilo. Bien. Ahí va. Vamos a hacer un poco de recursos y también vamos a ir a saludar a la cuadra, llegado el momento. Vamos más rápido con esta. Todo terreno esta, me gusta más. Bueno, bien, madera. A fin de cuentas, queremos usar algo que nos rinda. Vamos a sacar todas las piedritas, los desniveles. Me encanta la tranquilidad del juego en sí.
Ahí nos pusieron música como para que estemos ahí como un poquito más en compañía, ¿no? Vamos a aprovechar todos los recursos que podamos, así que yo lo siento, Pinito, pero vamos a sacar todo lo que nos pueda servir. Aprovechar todo lo que veamos acá de la mejor manera posible. La primera misión era como preparar el terreno, ararlo. Entonces así podemos preparar el cultivo. Rompiendo todo lo que nos estorbe, así vamos abriendo paso. Yo sé que este juego tiene muchas cosas secretas, es cuestión de insistir y buscar, como en todo RPG, armas o cosas que nos sirvan. Pero para no cagarla, yo diría que vamos a empezar. Vamos a tratar de hacer las misiones iniciales primero. Yo sé que por ahí algunas cosas no conviene usarlas contra determinado elemento, pero de cualquier manera no perdemos nada en probar a ver qué tal. Fíjense que de a poco nos vamos abriendo paso. Carbone, interesting.
Fíjense que se empieza a hacer de noche. Bueno, yo tengo la opción de que no me invadan, así que yo puedo estar tranqui, que yo sepa, en la granja no va a pasar nada. Al menos yo lo tengo configurado así. Vamos a seguir sacando todo lo que esté de más. Ya podemos ir arando la tierra. Me gusta porque tiene su orden el juego. O sea, lo podés jugar, podés hacer las misiones o podés arar y todo eso. Vamos a tratar de... Tenemos 15, así que tampoco tenemos muchos slots. Opa. Bueno, falsa alarma. Ya me estaba preparando para correr o pelear. Así que vamos a empezar a arar. Claro, lo que ya está no, como que no lo hace más. Opa, parece que estamos cansados de esta mina. Bueno, vamos entonces pues. Mañana será otro día, dicen siempre. Vamos a terminar de hacer esa parte. Opa, un correo. Bueno, entonces vamos a terminar de preparar esto. Ya recolectamos bastantes materiales y ahora vamos a plantar esas semillas que teníamos en la misión. Mirá, nos quedó bastante justo. Nos quedó bastante simétrico. Y yo creo que vamos a regar. Ahí vamos. Dejamos listo, hidratado el terreno. Podemos aprovechar, a ver. No sé qué nos dará, pero para intentar. Semillas varias. No sé si servirá de algo, pero... Y teníamos que ir de cualquier manera a la playa, así que ahora vamos a tratar de mirar el mapa. M de mapa, ¿ves? Acá tenemos un poco de agua.
playa por allá, calculo yo. Tienda de pesca. De 9 a 17. No quise hacer eso. En realidad quería ver qué había ahí. Podemos guardar las cositas. De momento no vamos a hacer nada. Vamos a ir a saludar a los nuevos vecinos. Está averiado. Bueno, teníamos la misión de saludar a los habitantes y es lo que vamos a tratar de hacer. Si encontramos alguno. Por las dudas, hasta no llegar a la playa no vamos a hacer nada. Porque ya que me van a dar la caña de pescar allá. Fíjense que la música es bastante familiar a otros juegos que ya hemos jugado. Tenemos el propio calendario del juego. Por fin. Uy. A la playa. Antes de las 17. Bueno, se puede comprar el kit. Coliflor, patata. Vamos a ir a la playa, supongo. A ver, nos habrá tomado como
Nos habrá tomado la misión, chicos. Colecciones, opciones. El diario teníamos que... Antes de las 17. Diario. Bien, nos tomó que hablamos con alguien más. $14, pasa rapidísimo el tiempo acá. Vamos a intentar ir hacia la playa. Y vamos corroborando que estemos en el lugar correcto. Las 15, así que vamos a seguir, a ver. Tenemos que tomar el otro puente, porque es antes de las 17 horas. No vamos a llegar. Acá estamos. Llegamos. Obtuvimos caña.
Le hicimos un espacio. Pasa que no tenemos espacio, en realidad tendríamos que ir a guardar. Casi. Parece que nada todavía. Yo creo que algo mal estoy haciendo, ¿no? Ahí. Ahí viene. Anchoa.
No. Nos puede servir igual la anchoa. Vamos a ver si conseguimos otra. ¡Hala! Se derrotó basura. Periódico empapado. Se me hace necesario que tenemos que expandir la mochila por lo que veo. Igual, por lo que dice el juego, por suerte no perdimos nada, no es más que basura. Las anchoas nos vienen bien para seguir farmeando, si necesitamos después recursos. Se está haciendo tarde.
Se me duerme el personaje. Vamos a guardar acá lo que no necesitamos entonces. Entonces lo otro lo hemos tirado. No me figura ni el carbón. Por suerte no eran cosas muy importantes, pero pensé que lo íbamos a tener a mano. Lo que sí veo que pasa bastante rápido el tiempo. Y tenemos que agrandar urgentemente la mochila.
tenemos como dos cositas distintas, ¿vieron? Así que vamos a reorganizar un poco acá. Vamos a ir a llenar. Esto no lo vamos a poder guardar. Así que, a ver, vamos a ver. Denme un segundito. Estoy viendo que voy a necesitar bastantes cositas, así que vamos a ver.
no tenemos más diálogo. Vamos a pasar nomás. A ver si podemos vender. Ahí va. Entonces pues vamos a tener que farmear mucho.
ser. Pasa que igual los objetos para coleccionarlos vamos a tener que usarlos sí o sí en algún momento. Lo primero es hacer ingresos. Bueno, ahora vamos a aprovechar a farmear. Está Jody. Capaz que más adelante puedo pasar a ver qué onda.
Está bueno que si haces sinergia con ciertos personajes se puede como pasar. Ya estaríamos llegando a mi terreno. Que yo sepa, todo puede llegar a ser útil acá. No recargamos, ahora que estoy pensando, la regadera. Ahí está. Si podemos pescar acá, va a ser un golazo. Así ya no me tengo que ir tan lejos. Hola, hoy empecé a jugar, ¿tienes un consejo? Estamos en la misma, Ethos. Bienvenido. Estamos en la misma. Lo primero que yo aconsejaría, según lo que veo, es farmear recursos, saludar a todos, porque así ya tenés la cartilla de los personajes completa. Yo todavía no la completé porque hay lugares que todavía me son inaccesibles. Y después, no sé si te lo dije, ampliar la mochila. Porque fíjate que esto es todo lo que tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 slots. Y cuando vos querés como continuar, como que se hace, si no, se hace como muy largo. Vamos a descansar antes de las 12 porque ya vieron que la otra vez me sancionaron y me quitaron 50. El personaje se desvanece. Agricultura, nivel 1, ahí está. Nueva receta, fabricación espantapájaros. Ahora tenemos que hacer como un corral. ¿Qué tipo de granja elegiste? Elegí, ya te digo. Ahí me van dando, ¿ves? Según mi progreso. Día 4, primavera. Elegí la primavera. Elegí la granja que está cerca del bosque. Porque decía que era como más fácil como para farmear recursos. Apreciados clientes de Merca Joja, los miembros de nuestro equipo han retirado el desprendimiento causado por nuestra operación de perforación cerca del lago de la montaña. Nos gustaría recordarles que la
perforación que llevamos a cabo es totalmente legal. De acuerdo con la iniciativa L61091 enmendada por Joja Co, la preservación responsable del entorno local es una de nuestras máximas prioridades. Rogamos disculpen las molestias que el accidente haya podido causar. Como siempre, apreciamos su constante apoyo. Morris, representante del Departamento de Satisfacción al Cliente de Joja. Así que yo elegí una que pueda estar así, como en el bosque, por la cantidad de recursos que podemos sacar de ahí, ¿ves? Después, si uno quiere, podés, por ejemplo, guardar esto acá, pero no guardes como me pasó a mí, que tiré todo acá, porque es solamente creo que un objeto por noche o por día. Bueno, bien ahí, Locu, bien ahí. O sea, el juego lo que tiene de bueno es que te da total libertad para que hagas lo que vos quieras. O sea, ¿querés hacer misiones? Podés ir por misiones. Eso ya lo había investigado previamente. ¿Querés...? Ahí está, mira, ¿ves? Bueno, pero se puede pescar acá en mi área, ¿ves? Yo tengo todo junto acá. Tengo bosque para sacar recursos. Tenemos acá nomás el laguito este para pescar, lo cual me viene bien. La caña también te aconsejo que si la podés retirar en algún lugar o fabricarla. Y estamos en la misma, estoy aprendiendo igual que vos, así que si encontrás algún tip que me sirva a mí, encantado. Y tenés mis redes ahí en el comentario fijado, no sé si lo fijamos. También estoy en YouTube, así que el que me quiera ayudar con el follow ahí, vamos a ir resubiendo cierto contenido. Vamos a ponerlo más acá, yo diría, porque si lo ponen muy en la orilla, por ahí sacan algunos objetos que no, algas o cosas innecesarias, así que siempre recomiendo tirarla acá, más al medio, más al centro. Y farmear, chicos, farmear recursos. Siempre mantenemos ahí la vara cerca del pez para sacarlo. No sé por qué cuando saqué el primero re sencillo a comparación de este otro. Así que vamos a hacer más, porque después eso lo pueden vender. Yo quiero hacer el mayor número de recursos para aumentarle. A mí acceder a zonas por ahora no me es tan importante. Sí hacer, veo que acá el dinero es bastante importante en este juego. Y aparte, tarde o temprano tenemos que usar todos los objetos para completar también cartilla de objetos y coleccionables. Buenísimo, buenísimo el dato, me sirve. Así que lo que me gustó de este juego es la... Yo soy una persona que en stream suelo ser así, bastante tranquilo. Y digo, encaja muy bien con mi personalidad. Estaba tomando acá unos mates. Encaja muy bien con mi personalidad. Y dije, si tenemos que dejarlo ahí farmeando recursos, haciendo alguna cosita, me puede venir increíble. Así que... Qué bueno que la comunidad, que era lo que había leído, se mantenga tan activa en este juego. Y después otra cosa que te recomiendo es llenar siempre ¿cómo se dice? La regadera. Llenarla siempre de agua porque creo que para que los cultivos crezcan o te salgan con mejores condiciones, me parece que siempre tienen que, por normativa, estar regados. Esto, como es basura, tratamos de tirarlo. Ahí igual te va diciendo si vos querés aumentar algo más. Creo que hacer un cofre es 50 de madera. Tenemos, Así que vamos a tomar uno de tus consejos. A ver, vamos a empezar. Acá ustedes son todos protagonistas cuando me ayudan a mí en mi aventura. Así que vamos a hacer eso. Vamos a seguir
sacando entonces. Vamos a hacer más. Porque la verdad me vendría bien algo más para guardar, ¿viste? Entonces tenemos acá todo lo que son árboles, fíjate, mirá. Así, si ves algo que te sirva para tu aventura, lo vamos incorporando. Y algo bueno que vi es que creo que se puede jugar en cooperativo, me parece. Lo que sí no sabría decirte cómo es el tema del almacenado ahí, cómo sabe el sistema lo que tiene que guardarnos cuando hacemos el tema del cooperativo. Pero de primera movida no se vuelvan locos. Primero hagan recursos. Primero vamos a organizarnos. Como dicen los NPC, acá la administración vale por 1000. No importa que el personaje se canse, pero si vos tenés objetos, por ejemplo, fíjate, este no da energía, quita. Pero si tenés alguno así, yo te diría que lo uses. ¿Ves? Recuperamos un poquito. Aparte, para los coleccionables nos viene bien. Después podés tocar el 1 o el 2 según como tengas administrados los ítems. Pero a estos tengo una pregunta. ¿Vos cómo me encontraste? ¿Por categoría o pusiste Stardew Valley y te fijaste quiénes te salían? Jugar por las noches de Stardew resuma, siempre un poquito antes de irse a dormir o después de una larga sesión de estudio, yo creo, o de trabajo, yo creo que re va el Stardew. Me interesa saber más que nada de dónde me encontraron, porque qué sé yo siento que a la gente es según lo que les va gustando, ¿viste? Cada uno tiene una forma por ahí algunos es por el juego, otros es por alguna red en particular. Deberías ir con Robin para hacerte granero. Es que sí, justamente, ahora vamos a encarar eso entonces. Busqué el juego y estabas primero. Ahí. Mirá, no tenemos estamina. Vamos a recargar. Ahora nos va a decir, has pasado, ¿ves? Recolección nivel 1, habilidad con el hacha. Los árboles dejan caer semillas a veces. Nueva receta de fabricación, semillas primaverales. Nueva receta de fabricación, barrita campestre. Así que bueno, Aetos, en YouTube también estamos prendiendo. Después tenemos en TikTok. O sea, vos seguime todo lo que veas, seguilo. Lo que voy a hacer, si querés, obviamente. Lo que voy a hacer es... por ahí... ¿cómo se dice? Esto lo agarramos para venderlo, ¿ves? Total, y vamos a consumir uno quizás para que nos tome, no sé, los coleccionables. Vamos a usar uno, ya que tenemos varios. Inventario lleno, dice. Ahí. Entonces ahora agarramos. Ah, también dice inventario lleno. Debe tener otras características y por eso no nos deja juntarlo. Pero bueno, eso es lo que te cuento sobre mí. Dije, le voy a dar una oportunidad al juego. Porque todos estaban con esto, o sea, hace un tiempo. Y yo siempre juego las cosas después de que... Suelo jugar las cosas después de lo que la gente lo juega. Cuando está así en tendencia es como que no me llama la atención. Y después, hoy le estaba diciendo a mi hermano, digo, el juego parece simple, pero vamos a ir a lo que vos decías. Parece simple, pero no sé, atrayente. Y tenemos
tenemos ya la misión de fabricar el corral. Ahora que me acuerdo, creo que si vos dejás algo acá, después viene el guía de acá del pueblo y se lo lleva, me parece. Ahora que me acuerdo, porque fíjate, ya no tenemos más el... Acá no vamos a tener carta, así que bueno, podríamos ir, a ver. Aparte, ¿sabes por qué te conviene pasar nivel? Porque justamente después desbloquean más misiones también. Nosotros tenemos un límite, chicos, para jugar esto. O sea, ¿tenemos que cumplir un año o más? ¿O se puede seguir la partida? Porque es como que acá el tiempo parece un factor importante. Yo quiero hacer mi partida de juntar más. No me digan que tiene un límite porque me la rebajan. Tiene 10 años. A la mierda. ¿Qué edad tenés vos, Aetos? Pregunto por curiosidad, No están obligados a responder nada que les incomode. Pregunto porque mi público suele ser de 20 años para arriba, pero antes era de 13 años, 14. Antes. Hace como 3 años eran de otras edades. Entonces yo me gusta más o menos tener un paneo para saber con quiénes estoy hablando, porque por ahí si... Depende la edad, depende la conversación. No quiero decirles nada que esté de más. Lo que me gustó también es el arte que tiene. Parece como de Game Boy el juego. Claro, claro, sí, obvio. Obvio. Bueno, recomiendo siempre en casos delicados siempre contar con la supervisión de un adulto, etcétera, etcétera, ya saben. Me parece que ahora nos van a enseñar a pelear, Porque yo entendí que pueden venir zombies. Entendí que pueden pasar distintas cosas en el pueblo. Así que me parece que podemos pelear. A esa rata, dice. Yo más que rata parece como un bichito, un alien. Tengo que volver otro día y explorar este edificio a fondo. Ah, mira, no sabía. Datazo. No sé, igual, loco, no te quiero interrumpir. Si vos querés mirarme tranquilo de chill, hacelo. Si querés hablar, hablame. Algunos me usan así para
como compañía, mi stream, y otros lo usan para interactuar. A mí me gusta más cuando hablan, sinceramente, porque siento como que les dejo algo más útil como contenido, quizás. Pero si estás jugando, aprovecha. Hacemos como un mini equipo. A futuro, yo la verdad que le veo futuro a este juego. Porque al principio yo no entendía por qué la gente pasaba horas. Y ahora lo voy entendiendo. Sí, fíjate que igual lo toqué, pero dice un símbolo. No, y como no entendí el idioma. Como no entendí el idioma. Aparte vos me dijiste que me convenía también ir por la espada. ¿No ves? No. Está escrito en código. Es como que dice como que hay como que la vegetación, algo de eso me señala. Igual si me estoy equivocando en algo, vos decime, ¿eh? Ah, ahí va, por eso me decía que tenía que venir después. Vamos a hacerle caso entonces. Y vamos a, yo diría que son las 10. A ver, mercajoja, carpintería, sin conocer. Acordate que yo tengo caminos bloqueados, ¿eh? ¿A dónde me decís vos que tengo que ir a buscar la espada? Marnie. Armate al cobre primero. ¿El cofre decís? Mirá, o me recomendás ir a vender. Aprovechemos por el tiempo, no es que te quiera apurar, pero por el tiempo que tengo. O sea, el tiempo que me da el juego. Vendemos, ¿no? Acá podemos vender, por ejemplo, esto. Esto también. Esto, como no me sirve. Bueno, entonces ahora vamos a armar el cofre. Con eso... Ah, y un espantapájaros me decía que tenía que tener la misión. Así que bueno, vamos a sacar un poco de todo, yo diría. Otra cosa que decía es que vos podés, como digamos, hay NPCs que no... que parece que no son importantes, pero el juego recomienda darle importancia a todos los NPCs. Porque dice que así se conoce mucho mejor el lore del juego. ¡Hey! ¿Qué puedo hacer por ti? Mejorar la casa, construir edificios. Piedra, madera. Cofre grande. 5000 necesitamos. Madera 120, lingote de cobre. Me encantan los diálogos, ¿viste? Te quiere conocer. Vamos a ir a fabricar eso entonces, yo diría. Vamos a mejorar la habilidad para que lo haga más rápido y más eficiente y todo eso.
Carbón. Ah, qué lástima. Sí, tenía. Tenía carbón. Pero creí que lo había guardado porque no, como no sabía, metí la pata. Vamos a ir por el cofre común. NPC que veo, lo saludo. Quiero hablar. A la chica rubia le gustan los narcisos. No. Sí. Joya. No sabía ese dato. No. Me tiró abajo, ¿viste lo que dijo? Si no fuera por esa ropa horrenda que llevas. Pero al final vos me pedís consejo y sabés jugar bastante bien. Igual, ¿sabés? Yo para algunas cosas uso la IA. Así que después si querés algún otro consejo adicional, puedo hacer un prompt para preguntarle bien a la IA qué tema. Alguna cosita que nos pueda servir para la adventure. De momento quiero buscar mi granja. Vamos a hacer eso que dijiste, porque al final vos me dijiste que armate al cobre. A la derecha de la casa de Robin. Casa en ruinas. Igual yo acá hay un lugar que todavía no puedo ir, Así que me parece que la carpintería. Sí, pero a ver, ¿no íbamos a farmear ahora? O sea, no me convenía hacerme el cofre. Diente de león. Bueno, acá ya tenemos otro que nació. Y acá vamos a regar. Y vamos a sacar más de esto. Tenemos más madera, ¿ves? Inventario lleno. Oh, qué macana. Piña. El carbón lo teníamos más para ahí. Entonces ahora vamos a hacer un espantapájaro, decía la misión. ¿Cómo hacemos? Ahí. Sí, porque yo soy algo nuevo, chicos, también. En el game.
Ah, por lo que decía, fibra vegetal también necesitamos. Fuck. Es tarde, lo usé, pero no importa. Ahora vamos entonces a sacar todo eso. Vamos a juntar el tema de esto. Y vamos a hacer carbón también. Decía que teníamos que juntar como 20 malezas. Claro, sí, sí, por eso. Ahora vamos a hacer eso. Ahora vamos a mandarle eso. Pero tengo que hacer un carbón para fabricarlo. ¿Sabes qué? Esta anchoa también la podríamos haber vendido. A ver, vos me habías dicho que hagamos un cofre. A ver, ¿me dejará? A ver si ponemos cofre. Es verdad. No. Es que no quiero 3. No. ¿Cómo cancelo? No quiero. Ah, ya está, lo fabriqué. Carajo. Bueno, no era la idea. Pero no importa. 3. Lo vamos a dejar a mano. Soy Ahum, le ha regalado una suscripción a Ethos MGP. Gracias a Ahum. Bienvenido a Ahum. Vamos a pasar esta aventura con ustedes, carajo. Gracias, loquito, gracias. Estamos haciendo recursos. No sé si vos jugás el Stardew Valley. Así que gracias por esa sub. Pucha, yo sé que tenemos alertas. Lo que pasa que, bueno, ustedes ya saben. En un tiempo, la gente como que... ¿Vieron cuando estaba de moda botear canales? La gente usaba muy mal eso, pero ya la vamos a activar en algún momento. Porque tenemos unas alertas muy lindas. El tema es que las trababan ahí, entonces es como que no le hago mucho. Sí, ese me encanta. Ese me encanta. Así que bienvenido, Ajun, bienvenido. Tenemos que juntar estamina y recursos y recién la acabo de cagar porque tenía ahorrado un montón y bueno, no importa. Tenía mucha madera. Es que debería jugarlo, amigo, porque tiene online.
te conectás conmigo, te conectás con Aetos. Se cruzan los mundos entre regalador de sub y seguidor. Aparte, agradezco eternamente las colaboraciones. Lo que pasa, Jun, mirá, yo te voy a decir, porque yo sé que vos querés ir a lo importante. Vos sos medio facu a veces con los videojuegos. Presta atención, mirá. Acá vamos a ir a descansar, porque el estamina, el tiempo, la estamina, los recursos son fundamentales en este juego. O sea que manejar habilidades como las que estudio de administración sirven. La economía sirve, vos que sos una persona que le gusta hacer dinero, sirve. Cada día que pasa te van dando una misión y a veces tenés que tener determinado nivel para avanzar. Pero lo que tiene de bueno el juego es que no tenés apuro, podés conectarlo con gente o jugarlo solo. Digamos, podés tener la partida solo, un solo jugador, o cooperativo. Y vos sabés que yo acá en mis streams suelo ser bastante tranquilo, le contaba a Ethos. O sea, tenemos cada tanto tiempos picantes cuando jugamos el LOL, pero vamos a decir la posta, mi estilo de streamear es bastante tranquilo. Entonces yo digo, re va con mi personalidad. Re va. Para como soy yo en stream, que a veces me pongo a leer o a hacer cositas. Y dije, vamos a aprovecharlo. Y acá a Ethos tenés, si te sirve, tenés el Discord. A medida que vayamos dándole vida, vamos a formar esa comunidad que yo quiero. Y van a poder dejar conectadas las granjas y así. Está bueno para que hagas recursos. Está bueno para pasar el tiempo. Está bueno cuando tenés una sesión, vos que a veces me decís que estás estresado y eso, te puede venir bien para cambiar un poco de rumbo. O sea, jugás todos tus juegos lo que vos quieras y tenés la independencia de decir, bueno, ya terminé tal cosa, bueno, voy a probar tal otra. Eso es lo que estaba medio ahí hablando con Aetos. Es importante que vos conozcas a cada NPC que vos veas, hablale porque te va desbloqueando nuevas actividades y si vos le regalás el regalo que les viene bien, te van habilitando nuevas cositas y vas completando los coleccionables, tiene un montón, y misiones adicionales tiene un montón. O sea, todo lo que vos veas, mandale. Ahora íbamos a ir a buscar. Hay una parte que, o sea, yo ahora tenía que seguir la misión. Eso es lo bueno que también tenés. Podés farmear como un hijo de mil, o podés hacer misiones, o podés hacer un mixto. Y yo ahora estaba farmeando, pero podés elegir lo que vos quieras. Lo que sí, espérenme que me voy a renovar los mates. Pero está, yo te digo, yo le doy el aprobado. ¿Por qué? Porque la comunidad trabaja constantemente para agregarle cosas o hacer más lore. Y yo te recomiendo mi consejo, yo lo compré en GOG. Porque en Steam no me aclaraba que tuviera español integrado. Yo lo compré en GOG, me vino re completo. Y encima cuando me enteré que lo podía unir para sacar las recompensas de Steam, dije, ya está, soy re yo. Saqué la mejor versión y lo tengo conectado con Steam. O sea, lo uso desde GOG, pero lo tengo conectado con Steam. Así que soy yo, lo tengo conectado también con... Te da para conectarlo con Origin, con otras cosas. Lo que más o menos me acordaba de mis cuentas, ya lo conecté. Y no tiene un inglés muy complicado. Yo me llevo bien con el inglés, pero chicos, si pueden tenerlo en nuestro idioma nativo, estos juegos que son así para leer y encontrar cosas, y si no, se van ayudando ahí con las IAs, que ahora algunas incluso traducen en tiempo real. Yo para no andar con plugins ni ninguna cosa rara.
Y me gusta la tranquilidad que tenemos. Viste que a veces nos ponemos ahí a chismecito que va, chismecito que viene. Bueno, aprovechamos el estadio, se me instalan con un mate, un café y vamos haciendo nuestro cultivo. Otro que le quería dar una oportunidad, que también tengo la versión creo de 2019, es el... ¿Cómo se llama este? El Farming Simulator. Pero recomiendo este, las mecánicas son más sencillas. Mi inglés es de -30. Bueno, pero acá te ayudamos a Etos. Acá te ayudamos. Y a Etos es chiqui, viste, me contaba, es peque. Así que... Así que te digo por las dudas, Ahum. Porque Ahum es una especie de empresario que le gustan las apuestas y todo eso. Entonces, por las dudas, por las dudas. A mí también me gusta el tema de las apuestas, pero bueno, cuando son gente chica, cuidado con eso. A todos les digo, no lo digo por nadie en general. Aclaración mía. Mis aposentos están al oeste del lago del bosque, en la torre de piedra. Puede que tenga información sobre tu problema con las ratas. Primero íbamos a hacernos las misiones. Voy a renovar los mates. Y vamos a farmear y voy a poner un buzo. Hace frío. Hace frío y todavía quiero compartir con ustedes. Así que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar lo que este juego tiene para ofrecernos, que es un juego pensado más como para relajar, para dejarlo ahí de actividad secundaria. Lo que pasa que como el juego, fíjate que el tiempo corre, creo, cuando salimos de estos menús. Y avanza rapidísimo, mirá, 6:10. Vamos a regar acá. De eso se trata, simple y al llano lo que te iba a decir. De regar cositas. No tiene mucha, la verdad que no tiene mucha ciencia. Regar cositas, creo que esta la tenemos que romper. Hacer recursos. No tiene más que eso. Parece que todavía le falta crecer. Y yo me puse en un lugar que teníamos para farmear rápido. Yo me puse en un lugar que estábamos en el medio del bosque. Y lo hice a propósito, para farmear rápido. Después decía que había zonas que te pueden molestar los zombies y cosas así. O monstruos. Yo lo aproveché a propósito. Ahora vamos a hacer el espantapájaros, pero necesitaba malezas y carbón. Y vamos sacando acá. Vamos sacando semillas varias. Necesitábamos 20 para el espantapájaros. Renovar mate. Exacto. El mate acá, a estos, por eso, fíjate que tenés el iconito ahí para usarlo si querés. El mate acá es sagrado. El mate, no sé si ustedes lo habían investigado alguna vez. El mate es unión, es tradición. Es para aprovecharlo con la gente que uno quiere, ¿no? Y aunque algunos de acá sean anónimos o sean medios desconocidos, bueno, tarde o temprano
yo creo que tarde o temprano llegamos a conocernos un poco más. Entonces, qué mejor manera de recibirlos con un mate, como le decía hoy a Cos. A Jun ya es viejo acá en el canal. A Jun ya sabe de lo que parte de lo que vamos. Pero siempre agradezco a los que tarde o temprano vuelven al canal, porque yo no soy un creador de contenido que piensa más en lo mediático. O sea, si bien me interesa crecer, porque creo que los que estamos en las redes tarde o temprano queremos que nuestros canales crezcan y prosperen, a mí es como que me gusta más tener gente de confianza, así que pueda charlar, que pueda contar alguna curiosidad, viste, alguna cosita. Después, bueno, hay gente que le gusta, por ejemplo, vivir con randoms y no saber quién es quién, pero a mí mientras más sepa de una persona, mejor, me quedo más tranquilo yo. Me gusta más cuando puedo tener otro tipo de acercamiento, siento que aprovecho mejor el espacio. Yo estoy acá mientras termino un trabajo aquí en la casa. Vos aprovechá, Jun, aprovechá, pero es lo bueno que yo les decía de que vengan y sigan consumiendo mi contenido, porque capaz que no sé si a nivel sorpresa algún día los sorprenderé con algo más que empezar el Stardew, que la verdad no era un juego que al principio no sabía si empezarlo o no, y ahora veo que fue buena elección. Llegó gente nueva, así sea uno o dos personas, y aparte es un juego que la comunidad le da bastante cariño y no sé, le tengo fe. Yo te digo la verdad, también estaba como vos, no sé si jugarlo, no sé si no jugarlo. Eh, Acá encontramos, ¿ves? Un objeto raro y qué sé yo tampoco le tenía mucha fe, pero después dije, y no sé, no salen juegos que tengan una historia muy complicada. Entonces yo digo, vamos a aprovechar ahora. Vamos a aprovechar ahora a ver qué podemos hacer. A ver. Y teníamos que crear el cosito este para proseguir la historia principal. Entonces ponemos acá. Nos vamos a fabricación, ¿ves? Acá ya tenemos uno, ¿ves? Importante dónde poner los objetos, Tené cuidado. O podés hacer como yo y borrar algo sin querer. Entonces lo dejamos acá. Mate. Cumplido con el clásico Pepito. Bueno, Pepitos, con Pepitos. No me auspicia la marca, pero son Pepitos, chicos, son Pepitos. Che, tenemos el problemita de que, a ver, está como... Vieron que a veces la cintita te viene media chota. Está como que la pusieron como bien dentro del papel, lo fusionaron. Así que como yo no tengo uñas, en serio, no tengo uñas, voy a proceder a... Ya me voy, cuando vayas a la mira, ve solo con el pico. Cuando
jugás por primera vez te regalan una espada. ¿Listo? Listo. Gracias por haber estado y te espero la próxima, Etos. Hemos cumplido la misión principal del día. Perdón si hablo con la boca llena, es para ir acelerando un poco el paso. Porque vos después tenés las misiones, que vos elegís si las querés hacer o no. Y acá tenés para ir viendo más o menos las personas que están en el pueblo. Y podés fijarte también en, bueno, acá las habilidades. Bueno, acá te van a aparecer los animales cuando tengas seguramente. Objetos, colecciones, peces, logros. Bueno, las configuraciones y si querés salir del juego. Cuando vos tocas el diario, ¿ves? Podés avanzar, te da la recompensa. Podés aumentar tus... podés mejorar las cosas que construís. Jazz, espérenme que se la está mandando. Vamos. ¿Querés salir afuera? Vamos. Pueden mejorar el cosito, pueden mejorar las cosas que van a fabricar y de paso se ganan unas monedas. Entonces ponemos acá, visita al mago, dice. Mirá, 18 de 28 vecinos saludados. Seguimos haciendo madera. Todavía no puedo. Tiramos acá. Por abajo. Todo lo que podamos agarrar le mandamos, porque eso después, lo que no les sirva lo pueden vender. Acá cada cosa que conseguimos nos resirve. Seguimos sacando los recursos. Bueno, después si quieren le pueden poner música. Yo ahora para que después no me joda por ahí con el tema de derechos de autor, por las dudas no le puse nada. Tengo unos instrumentales, pero
Ya los conozco de memoria, entonces no lo consideré necesario. Aparte, la propia paz que te da el juego, ¿ves? Habla por sí misma. Bueno, ¿ves? Acá tenemos, sacamos, pero no tenemos espacio, así que hacemos así. Lo que no sé es si rompemos el cofre, si lo podremos romper. No, lo ponemos directamente. Igual nos va a venir bien tener el espacio ahí. Menos mal que Aetos me tiró la data. Bueno, ¿ves? Los que tienen así como estrella dorada dan más, y los que tienen plateada, bueno, como todo, ¿no? El oro es importante, lo otro, y todo esto pueden decidir si vender y demás. El pino nos puede venir bien si queremos sacar así más madera, aunque tenemos bastante por acá. Plántalas a ver qué sale. Yo digo que vamos a seguir farmeando recursos y después nos vamos a especializar un poco más. Lo vamos a dejar en orden de uso. Ahora teníamos que fabricar un corral para los animales. Así que, como verán, no hace tanta falta por ahora irnos de aventura. Vamos a seguir sacando madera. Esto podría sernos útil, pero qué cagada que no tenemos espacio acá. Vamos a plantar. Justito, las agarramos. No, yo digo, la verdad que a mí me viene bien este tipo de juegos porque digo, es re para mí este juego. A mí que me gusta estar tranquilo, chill. Digo, re va. Y necesitamos mucha madera porque creo que me pedía como 5000 para mejorar ciertas cosas. Bueno, que de cualquier manera se puede comprar, ahora que estoy pensando, pero mientras más recursos tengan, más van a poder vender. Y bueno, se van fijando qué les hace falta, si quieren plata, si quieren
recursos. ¿Ves? Tiene nuevas ideas en las que pensar. Pueden pescar. Pueden vender los peces también. Cada persona, o sea, acá es como que es muy específico. Cada NPC se va a encargar de algo distinto. Y para romper cada vez así las cositas más... ¿cómo decirlo? Para romper cada vez elementos más pesados o duros, van a necesitar que sus habilidades mejoren bastante. Vamos a seguir aprovechando los recursos. Bueno, y tenemos que ir a recuperar esta mina. Después pueden plantar lo que ustedes quieran. El juego en parte es eso. No tiene mucho más. Es farmear, administrar recursos, hacer plata. Después la van llevando como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, lo aprovecho todo el recurso. Y siempre tienen que preparar la tierra para sembrar. No tenemos estamina. Si el personaje se les desmaya, los van a sancionar con 50 de dinero. Horno de carbón, mira. Bueno, vamos a ir a ver qué podemos vender y todo eso. Todavía, ¿ves? No es lo suficientemente fuerte, ¿ves? Eso era lo que yo te decía. Y plata necesitamos bastante, así que yo diría que todavía no sé si nos conviene irnos de acá. A medida que van plantando y usando recursos, van teniendo mejores cosas. Como que suben la habilidad, digamos. Si no lo dije previamente, hacemos el repaso con eso. Se va a poner interesante cuando avancemos. Las primeras misiones son como para que uno se familiarice con el sistema de qué hace cada elemento o cómo funcionan los NPC.
Yo me dejé un lugar que me sea accesible, como les decía anteriormente a estos, para recursos y cosas así. Después por ahí encuentran objetos raros que los tienen que abrir con algún NPC específico. Y por ahí les da alguna cosita que no se esperaban. Bueno, me gusta mucho que les comentaba que tiene gráficos así como de Game Boy Advance y no sé, me recuerdan muy buenas épocas. Juntamos. Quiero ver qué es eso. Semillas de arce. Mirá, acá se nos desbloqueó un nuevo camino. Si nos queremos ir, fíjense que hasta la musiquita evoluciona. Yo creo que nos conviene ir a vender. Yo quiero mejorar algunas cositas como el cofre y eso. Ah, y bueno, lo del establo también podríamos completar. Si vos tenés el establo podés tener animales. Así que nos convendría hacer un espacio por acá. Bienvenido el Gabo de Gabos. Uy, tenemos ahí ese ítem, chicos, re importante, la Yoda creo que se llama. Así que lo que no usan, guárdenlo ya. Vamos, porque ese es el que después le tenemos que dar a cierto NPC para que desbloquee algo. ¿Vos lo jugás a este, Gabo? Ahí tenemos, ¿ven? Dejamos la piedra también. Y acá vamos a hacer espacio, así fabricamos el establo. Me parece perfecto. Me parece perfecto. No sé si vos lo jugás a este, Gabo, pero yo le tengo fe por lo que le decía a los chicos. Es un juego con una comunidad activa y no sé, como que les da espacio. Ahora vamos a hacer de estos. Vamos a hacer una especie de un establo chiquito, yo diría. Pueden crear acá. Nos conviene también crear una de estas. Entonces ahora le vamos dando forma. Fíjate que lo compré pero no me llamó mucho la atención. Prefiero verlo que jugar. Pasa. A mí me pasa con Minecraft. Lo tengo pero es como que... Así que te entiendo. Te entiendo. Lo que pasa es que yo le tengo fe porque... me parece como que está muy bueno así para
para darle vida a la community. Yo les dije que era para cumplir con la misión, así que fíjense que no lo voy a hacer muy... No lo voy a hacer muy extenso al establo. Fíjense, me encerré, ¿vieron? Pero había agarrado una puerta. Se supone que ahí, ¿ves? Entramos. Diario. Bueno, ahora tendríamos que seguir farmeando el cachito que nos queda. A mí dice, sí me gusta mucho el Minecraft, dice, le metí muchas horas en el Xbox Edition y en la 3DS. Por eso, pero a mí me pasa con el Minecraft. Porque hablábamos de lo que gustaba y no gustaba. Vamos a terminar de usar la poca estamina que nos queda. Que se va gastando a medida que ustedes exploran y demás. Siempre recuerden que para no perder las cosas pueden tirar acá. Yo todos los recursos que por ahí los tengo repetidos los dejo por acá. Mirá, también podemos elegir colores para los cofres y las cosas, mirá. Algo que también me gusta mucho es el grado de personalización que tiene. Acá dejamos lo del establo y teníamos poca estamina, que la estamina la pueden recuperar con objetos, pero yo diría que si lo pueden hacer así, durmiendo mejor. No tienen que gastar en otra cosa y ya aprovechan con eso. ¿Ves? Y se van desbloqueando misiones cada vez que pasa el tiempo. Mira, Oliver. Justo, mira. El destino lo tiene planificado para mí. Y tiene todas músicas así como relajantes. Acá tenemos al pequeño. Ah, no le podemos dar. Hace la de él, Oliver.
final era maleza. Acá vamos a dejar parada la tierra. Podemos hacer más recursos. El juego te da la libertad para lo que vos quieras. Ah, porque lo hace él. Igual necesitamos mucho, chicos. Inspirada por el abrigo de una Ana de Real. Esta camiseta puede ser teñida. Vamos a guardarla, yo diría. Bueno, los cofres que creamos resultan iguales que en Coso, que en Minecraft. Se pueden aprovechar. No olviden regar sus plantas para que crezcan. Juntamos los recursos, seguimos haciendo más. Tenemos que ir a... Era como una minería, me dijo Coso. Ahí más temprano.
necesitamos estamina, así que... vamos a hacer. El librero está en el pueblo hoy. Vamos a dejar todo lo que me dijo, que vaya solo con el pico. Vamos a dejar todo eso para vender y vamos a ir a hacer la otra mission. Son re puntuales, ¿vieron? Abren y ya están los NPC acá esperando. Hola. Ojo, 2000 y pico. Mirá, ya tenemos para la mochila.
la mierda. $5.000. Coca-Cola. Qué tranquilidad, ¿no? Fresco y barato. Bajamos. Torre del Mago. Ah, ahí se puede mejorar el tema del pico de cobre.
¿Alguien sabe cómo llego? Quiero ir a la carpintería, pero está todo bloqueado por acá. No me deja. Bloqueado. Encima el tiempo no perdona. Ahí veo un puentecito. Del centro de la ciudad para arriba. A estos, pero vos no dijiste que te ibas a dormir. Reviviste otro rato. Bien, hemos llegado, me parece. No, miento. No llegamos. A eso iba. A eso iba, a eso iba. Acá me faltó algo más. Espada. Marlon tiene una pinta de Robinson Crusoe. A los Zelda, chicos. Prepárense. Acá se puede también farmear mucho cobre, seguro. Mira, geoda. Y ahí dejamos otra escalerita. Cobre, ver, yo les dije.
espadachines. No. Y ahora sí empieza a ser importante el tema de comer. Ya sé que esto no me va a dar vida, pero... para usarlo nomás. A ver qué pasaba. En alguna de estas partes seguro está para ir al piso 3. Cuando mejoremos nuestra habilidad en minería, pues vamos a poder avanzar. Algo había visto en algún gameplay. Tienes nuevas ideas en las que pensar. Debe ser diamante esto. Cuarzo. Voy a tener que ir. Parece que no funciona. Me recuerda mucho como el mapeo de Zelda. Villa Michi me estaba esperando. Nivel 1, habilidad con el pico. Nueva receta, fabricación de minibomba. Muy Zelda, esta parte. Habíamos mejorado la mochila. Ven.
Y ahora vamos a hacer nuevos ítems. Está todo oscuro. Qué mal no llegué a decirte el nombre para el gato que te da cosas para vender. ¿Qué tenía que llevar sí o sí un nombre? Yo le dejé de por defecto Oliver. O sea, ¿me perdí algo entonces? Dice que se puede cambiar. Le ponía 74. Bueno, me asustaste. Pensé que me había perdido así algo mega, mega épico. Me faltan vecinos. Claro, hiciste la gran yo. Tu papá averiguó con mucha antelación. Mira, no recordaba que teníamos, que esto había quedado así. Porque te acordás que decía que se podía mejorar la casa. Si lo donas al museo.
Si es un viejo con años de juego. Bueno, pero vos decís viejo. Vos decís viejo. ¿Cuántos años me das a mi voz? Creo que puede que seas mayor que él. Yo tengo 37 años. Así que todo es posible. Hola, mira. Hemos hecho el fuego. Quedó tirado Oliver. Dice que se lo podíamos cambiar, pero ni idea. Dice haz clic en el recuadradito que tiene luego de acariciarlos. Sí, 11 más que él, dice, viste. Te ves menos de 30. Gracias, locura. Gracias. Me dijeron eso, sí. Sí, me dicen que me dan menos, por eso te hacía este minijuego de adivinar mi edad. Se me lengua la traba. Adivinar mi edad, porque me dan menos, siempre. Eso me permitió ¿cómo se dice? Encajar mejor en algunas amistades. Dice que igual el truco parece que sigue funcionando. En el rancho de Marnie dice y compra un pollo o cualquier otro animal. Así que todavía lo podemos hacer. Lo que no sé es si le tenemos que poner entre corchetes el 74 o lo escribimos así nomás. Eso es lo que no sé, porque acá no lo aclara, pone escribirlo así. Dice que tenemos que incluir los corchetes. Corchetes para funcionar. Y también el jugador, Si tu papá no sabía,
Dice que 611, 577 y 532. Ahí estoy recibiendo la datita fresca. Mira, yo digo que lo siguiente que vamos a hacer... ya en un rato nos vamos, pero quiero aprovechar. Lo siguiente que vamos a hacer es seguir farmeando, porque después quiero vender eso. La otra que nos queda es comprar un pollo. ¿Cuánto valen los pollos? Oh, bueno, tengo que hacer... No va a quedar otra, tengo que hacer algo de plata. Y me dijeron que le puedo llevar las geodas a un NPC. ¿Vos sabés dónde queda el NPC? Dice, llévala con tal para que te diga más sobre ella, algo así. Es que ya yo hice... Ah, lo construye Robin. Mira, un botón. Yo algo hice. Algo hice yo. Acá abajo, ¿ves? Pero, claro. Pero vos decís que tengo que... ¿Hay misiones perdibles en este juego realmente? ¿O no son tan importantes? Pregunto y te digo, dale. Ah, mira. Me quedo tranquilo entonces. Porque hay una que dice el día, no sé, 14, no sé qué leí ahí. Y ya estamos casi sobre eso. Fíjate que dice...
No era ahí. Hay una que tengo, que me llegó una carta, decía que tenía que estar a una cierta fecha. Tengo la carta por acá. O sea, ya lo perdimos. Por ahora. Fuck. Nos va a salir más tarde entonces. Ok. Sí, por suerte hay cosas que parece que van a volver a salir, así que no me preocupo mucho. Tendría que ir a conocer al alcalde, que todavía no... Todavía no lo vi al alcalde. Me faltan 2 NPC más, creo. Así que según las condiciones climáticas podría encontrar a uno o a otro. Ok, mira. Mira. Yo sé que esos van a hacer alguna interacción, van a hacer esos animalitos ahí. Por algo lo ponen acá. Cierran temprano, lo único que veo. En el corazón te dice que NPC te falta hablarle. Me faltan estos 3, estos 4. Me falta Mario Bros, la princesa, este mago. ¿Sabes dónde están? Igual ahora no creo que lo... En el comedor. Pero, ¿cuál te referís vos? Camino del Soch, Camino del Soch 2, a esos. Igual debe estar cerrado ahora.
Igual no tengo mucha amistad, te digo por las dudas. Cierra las 00. ¿Y dónde voy? ¿Dónde voy? Acá dice salón. Ahí te referís vos, al salón. Ok. Ajá. Bueno, ¿habremos completado? Ah, me faltan 2. Ah, porque no me los toma como que interactúe con ellos. Ahora sí. Al que vende semillas también. No. Bueno. La triste y típica vengo mañana. No, eso lo voy a dejar ya. Había hecho para plantar pinos y esas cosas, pero no, lo voy a hacer de acá. Así queda más lindo.
En realidad me voy a llevar las cosas para vender. Están preparando el festival de hoy, vuelve más tarde. ¿Qué? Voy a tener que farmear entonces. Teníamos que fabricar el horno también. Decía misión fabricar horno. Ha comenzado, dice. Lingote de cobre. ¿Lo podemos comprar al lingote de cobre? Acá hay alguien, Vi que algo pasó por acá. Bueno, acá tienen que estar todos. ¿O no? Acá tienen que estar todos. O no cuenta para hablar. A ver, creo que ya cumplimos si es por eso. Cerrado, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer en este festival? Todo cerrado. Era buscar unos huevos, ¿no?
Ah, perfecto, no tenemos mapa. ¿O sí? Está como bloqueado. Es la hora del evento estrella de la fiesta, la búsqueda anual de huevos. Calma, jovencitos, vais a necesitar toda vuestra energía si queréis encontrar más huevos que nadie y llevaros a casa un premio exclusivo. Bueno, ¿todos preparados? Que empiece la búsqueda de huevos. Tiempo. Abigail. Fuck. Mimiyu. Iba a vender todo lo que no necesitaba. Me quiero actualizar la mochila. Qué limitado que es en cuanto a horario el juego. Porque después te hacen volver temprano.
juego tiene mod que permite detener el tiempo. Joya. Pero ¿eso te interrumpe los logros y eso? ¿O te deja? ¿O te deja hacerlo? Che, había una misión que decía preséntate con todo. Ya la cumplí, que no me aparece más acá. No figura más presentaciones. Porque si la hubiera cumplido, por ahí me hubiera dicho recompensa. Ah, acá está. Ah, 27. Me dijiste que hable con el de la semilla ahora a las 9. Vamos a esperar. Y acá dice como que no pasaría nada en teoría. Pero que hay que tener cuidado porque puede anular algunas misiones o te puede hacer más complicadas las misiones tomando más objetos. $10.000. Ahí está. Espera, ayúdame en una cosa más. Ya no aparece más, o sea, ahora sí la completamos a presentaciones, pero pensé que me iba a dar oro o algo. Es carísimo. 10.000 ahora, dudo que lo hagamos. El lingote, ¿dónde lo consigo el lingote? Me falta el lingote. Porque para fabricar lo otro era. Y quería llevar la geoda también. Que tenemos bastantes. Un herrero. ¿Qué me recomendáis?
Por eso, ¿dónde lo encontramos? ¿En la carpintería? ¿Acá? ¿Subo nomás? Abajo de Joja. Ah, acá está, acá está, acá está. Sí, no, yo con el mapa todavía me estoy familiarizando. Bueno, entonces necesito eso para fabricar ahora el coso. Madera 20, lingote de cobre. A ver qué me dice acá. Minando en la mina, especialmente los pisos 2 a 39. O comprándolas a Clint. El horno común. Uff. Bueno, vamos a tener que ir a la minería. A la minería tenemos que ir. Qué raro, ahí decía que Gunter que estaba en el museo. Sí, me dijo no tienes nada que darme, no sé. ¿Cómo que no? Ahí está.
Este Gunter. Creo que le di mucho más, ¿no? Me parece que le di mucho más. Tenemos que ir a la mina, pero... Quería ver, a ver si no era necesario llevar tantas cosas. Mientras me deje farmear. Dale, locura. Y ya es medio tarde, sí. Pero te espero a esto la próxima. Yo suelo streamear de las 9, 8 y media en adelante. De la noche. Claro. Gracias por el tip. Estoy buscando la escalerita. No quiero que te caguen a pedos.
Pasó rápido el tiempo, chicos.
Bueno, ahora seguro antes de dormir complete alguna que otra misión, pero ya casi vamos a descansar e ir dejando por acá. Vamos, vamos, que nos van a sancionar. A ver, vamos a ver cuánto llegamos a farmear del otro. Nos llegó un correo. Todas las misiones juntas. Nos falta un poquito más, así que vamos a la mina. Vamos a aprovechar con eso.
confundí, era este. De a poco nos vamos orientando con el mapa. Vamos a aprovechar a recargar energy. Ya nos llegó.
vamos a fabricar lo otro. Creo que ya podemos. Ahí está. Porque tienen que ser menas y carbón. Pasa que tienen que ser 20 y 25, algo así. Cinco menas de cobre y un trozo de carbón. Ahí está. Lingote de cobre. Está bueno. Para actualizarlo necesitábamos 2 lingotes de cobre. Va, para hacer uno de estos. Entonces vamos a necesitar mucho más. Pero ahora después estos vamos a ir dejando por acá. Y vamos a ir un rato más a la mina después. Y vamos a intentar sacar eso. Pero acá la vamos a dejar para que no siga corriendo el tiempo. Así que bueno chicos, vamos a ir dejando por acá. Gracias a los que se pasaron, a los que estuvieron, por los consejos, por el apoyo al canal de siempre. Soy Facu 10 Pro chicos. Los dejo con esta musiquita tranquila. Nos vemos. Chau, 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 chau.